Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a observar con lujo de detalles uno de los aspectos fundamentales de la termodinámica que por lo general no te dicen. ¿Y cuál es este aspecto? Cuando un proceso se puede considerar o no isobárico, es decir, a presión constante. Veamos primero los casos en que la presión no se puede considerar constante. Cuando se tiene un cilindro y dentro de él hay una sustancia y por supuesto un pistón, tal como se visualiza acá, y se conoce la presión inicial y final de cualquier proceso. Por ejemplo, supongamos que acá donde se encuentra el pistón existe cierta presión inicial, presión 1, y suponiendo que la sustancia se calienta, esta se expandirá moviendo al pistón hacia arriba, así, de esta manera, desplazándolo hacia arriba hasta llegar a un estado 2 cuya presión es la presión final 2. Así, cuando se conoce la presión inicial de un proceso y la presión final de un proceso, y por supuesto estas son distintas, es decir, P1 es diferente de P2, no podemos considerar que el proceso es isobárico, es decir, a presión constante. Veamos el segundo caso donde no se puede considerar que la presión es constante. Obsérvese la situación que se presenta en el centro de la pantalla. Cuando el pistón está cargado con un resorte, obsérvese acá, existe un resorte, independientemente de que la sustancia se esté calentando y expandiendo moviendo el pistón hacia arriba, o por el contrario se esté enfriando y el pistón se desplace hacia abajo, independientemente del desplazamiento, cuando existe un resorte, la presión no se puede considerar constante. De hecho, en presencia de un resorte, la presión varía linealmente. ¿Quieres saber el detalle cuando existe un resorte en un cilindro pistón? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todos los casos a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina por completo cuando existe un resorte en un cilindro pistón. Genial. Continuemos con el tercer y último caso donde la presión no se puede considerar constante. La presión no se puede considerar constante cuando existe alguna fórmula. Por ejemplo, esta es una de ellas, no es la única. Si te proporcionan una fórmula que te indica la variación de la presión con respecto, en este caso, al volumen, P por V a la N es igual a una constante, en estos casos la presión no se puede considerar constante. Ahora bien, pasemos a visualizar los casos de un cilindro pistón donde la presión sí se puede considerar constante sin lugar a dudas. Observa. En líneas generales podemos mencionar que la presión se puede considerar constante si no se conoce la presión inicial y final de un proceso, o no existe un resorte, o no existe ninguna fórmula donde me indique cómo varía la presión con respecto a otra variable, que por lo general es el volumen. Pero, ¿cómo son estos casos? Generalmente, ojo, generalmente, no siempre, se indica la presión a la cual se puede mover este pistón, es decir, se puede levantar. Por ejemplo, observa este caso. La masa del pistón es tal que puede desplazarse o flotar a cierta presión, en este caso 400 kPa. Ojo, 400 kPa es un valor arbitrario, es únicamente para que comprendas este ejemplo. Si se te indica que el pistón se comienza a mover a una presión de 400 kPa, es que la masa del mismo, o lo que es semejante, el peso del pistón, se puede vencer con esta presión de 400 kPa. Veamos más de cerca los casos más comunes donde esta situación se presenta. Imaginemos que tenemos acá un cilindro pistón y existen dos topes. Obsérvese acá, los topes están destacados en morado y se comienza a calentar el agua. E imaginemos que el agua inicialmente se encuentra a presión ambiente, aproximadamente 100 kPa. A medida que se aporta calor al agua, la presión comenzará a aumentar, por ejemplo, a 200 kPa, a 300 kPa y hasta llegar justo a este valor. Obsérvese acá el valor clave, el valor al cual se comienza a mover el pistón. El pistón se comienza a mover a los 400 kPa, de tal forma que cuando la presión vale 100 kPa o 200 kPa o 300 kPa, este pistón no se mueve, permanece sobre los topes. Pero cuando alcanza la presión de 400 kPa, el pistón comienza a moverse. Y ojo con lo que a continuación voy a mencionar. En el movimiento del pistón, debido a la expansión del vapor de agua, de acá hasta acá, la presión permanece constante. Durante este trayecto puedes considerar perfectamente que la presión final también será de 400 kPa. Genial. Para fijar muy bien esta idea, veamos
otros ejemplos. Ahora fijemos nuestra atención en este otro ejemplo. No se trata de un calentamiento, sino de un enfriamiento. Imaginemos que la posición inicial de nuestro pistón es esta que está acá en la parte superior, con una presión de 400 kPa. A medida que se enfría el vapor de agua, es decir, que sale calor del sistema, el pistón comienza un movimiento vertical hacia abajo, pero ojo, a presión constante. Durante este trayecto, desde que está acá flotando hasta que llega a los topes, la presión será exactamente la misma. Y ojo, una vez que el pistón llega a los topes, justo acá en esta posición, en la posición 2, si se continúa enfriando el vapor de agua, por supuesto la presión continuará disminuyendo, como por ejemplo 300 kPa, 200 kPa, hasta alcanzar el equilibrio mecánico, es decir, una presión atmosférica de 100 kPa, suponiendo, claro, que la presión de los alrededores del ambiente del cilindro también es de 100 kPa, por supuesto. Pero acá lo más importante a destacar es que cuando la presión cae por debajo de los 400 kPa, 300, 200, 100, el pistón permanece sobre los topes, no se mueve de esta posición. Continuemos fijando esta muy importante idea para que puedas resolver cualquier ejercicio de cilindro-pistón sin ningún problema. Continuemos. Ahora visualiza esta interesante situación. El cilindro posee topes en la parte superior, acá, y posee topes en la parte inferior. De tal forma que cuando el pistón se encuentra acá en la parte inferior, se tendrá este volumen constante, ¿correcto? Un volumen mínimo. Pero cuando el pistón se encuentra en la parte superior, se tendrá este otro volumen constante, un volumen mayor, ¿correcto? Y este volumen será el volumen constante máximo. Vamos a suponer que nuestro vapor de agua se comienza a calentar desde una presión de 100 kPa, aumenta a 200, aumenta a 300, y ya sabemos que cuando llegue a los 400 kPa, el pistón se comenzará a mover. Recuerda que este valor de 400 kPa es un valor arbitrario que yo coloqué acá, obsérvalo acá, en esta zona, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, para ilustrar estos ejemplos. Por supuesto, según el ejercicio, esta presión puede ser otra. Por ejemplo, 600 kPa, 1000 kPa, etc. Ya sabemos que cuando el pistón inicialmente se encuentra en esta posición, en los topes inferiores, y la presión vale 100, 200 y 300, él no se va a mover. Se comenzará a mover a los 400 kPa, se comienza a desplazar verticalmente hacia arriba y ojo, únicamente en este trayecto de acá hasta acá, la presión permanece constante. Observa acá, la presión permanece constante durante el movimiento del pistón. Ojo, durante el movimiento del pistón. Y en este momento quizás te preguntes, pero profesor, observo acá una presión final superior a los 400 kPa. ¿Por qué? Debido a lo siguiente. Una vez que el pistón alcanza los topes superiores, de acá ya no continuará moviéndose, evidentemente, porque los topes son una limitante, un obstáculo. Pero ojo, si continúo proporcionando calor al vapor del agua, por supuesto, el vapor del agua contenido en el cilindro comenzará a aumentar por encima de los 400 kPa, por ejemplo, 500, 800, 1000, hasta llegar a una presión final. Pero acá lo más importante es que durante el movimiento del pistón, la presión permanece constante. ¿Y cuánto vale? La presión a la cual puede flotar o moverse el pistón, que en este caso es de 400 kPa. Culminemos esta idea analizando un caso semejante de doble tope, pero en un proceso de enfriamiento. Observa, acá tenemos justo la situación contraria. Inicialmente el pistón se encuentra acá en la parte superior, obsérvese acá, con cierto volumen máximo, este que está acá, y se encuentra a una presión elevada de 1300 kPa, obsérvese acá. ¿Qué sucederá si se enfría el vapor de agua? Es decir, si se extrae calor de nuestra sustancia. Bueno, que la presión comenzará a disminuir, ¿correcto? Por ejemplo, pasará a ser 1000, luego 800, luego 600 y llegará un momento en que llegará a 400 kPa. Y justo cuando llega a 400 kPa, que repito, es la presión a la cual el pistón se puede mover, tal como ya te lo mencioné, este pistón ubicado en la parte superior comenzará su movimiento hacia abajo,
pero ojo, a una presión de 400 kPa. La presión permanecerá constante hasta que llegue a los topes inferiores. Y una vez que llega a los topes inferiores, si se continúa retirando calor, es decir, si se continúa enfriando, por supuesto la presión puede descender por debajo de los 400, por ejemplo 300 kPa, hasta 100 kPa, por ejemplo. Ahora bien, agreguemos a esta situación el siguiente detalle que bien puedes aplicar en todos los casos anteriores. Pon mucha, pero mucha atención. Cuando el pistón se encuentra acá en la parte superior, a 1300 kPa, y se comienza a enfriar, es decir, a retirar calor, ya sabemos que esta presión comenzará a disminuir. Pero ojo, la presión comienza a disminuir a volumen constante. ¿Cuál volumen? Al volumen máximo constante, que es este que está acá. Todo este. Por supuesto, una vez que la presión alcance los 400 kPa, que es donde comienza a flotar o a moverse el pistón, este comenzará a descender a presión constante. Por lo tanto, durante el movimiento el proceso es isobárico, pero inicialmente el proceso era isocórico o isométrico a volumen constante. Y finalmente, cuando el pistón llega a los topes inferiores, acá, si continuamos retirando calor, por supuesto la presión comenzará a disminuir a partir de los 400 kPa, a 300, a 200, a 100, pero esto lo hará a un volumen constante, a un volumen mínimo constante. ¿Y cuál es este volumen mínimo? Este volumen que está acá. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto